Esta es la tercera vez que arranco a grabar este video y espero que sea la última. Este video es de evolución de algunos comentarios sobre el trabajo práctico. En general han estado bien. Y también voy a agregar algunos temas nuevos de discusión. Va a estar puesto en el muro porque, digamos, de este trabajo no vamos a hacer, digamos, este trabajo queda acá. El trabajo de actividad para la próxima clase va a estar colgado en la parte de actividades y tiene que ver con el uso de software. Vamos a hacer una clase teórica, o sea, una clase de teoría y una clase de software, y así vamos a ir intercalando para que no se haga pesado. Aparte, yo sé que por ahí muchos docentes recién están arrancando con las clases online y ahora le van a empezar a tirar con más cosas, así que bueno, ya ustedes ya están entregando primer trabajo y ya el otro vamos a hacerlo la semana que viene ya hay menos actividad y después vamos a ir así intercalando. De las cosas que me gustaría charlar, sin expandido, ¿de qué teoría se nutre? ¿Qué valores tiene? ¿En qué movimientos sociales involucra? Contestar esta pregunta tiene en cuenta la influencia de las distintas décadas 60, 70 y 80. Bien, en general estaba bien contestada. Sí, era media tramposa la pregunta de los años 80. Pero bueno, en los años 60 sí, la generación beat, el feminismo, las panteras negras, todos esos movimientos contraculturales, por ahí que eran un poquito más reaccionarios o violentos, como se quiera decir. Y después, a fines de los 60, principios de los 70, el movimiento hippie. Y bueno, y con esto también filosofías que van y teorías que van mezcladas en esa época. Por ejemplo, Marshall McLuhan, con la teoría de la comunicación, el medio es el mensaje. Eso después lo vamos a retomar. O Carlos Castañeda, cuando escribe Las enseñanzas de Don Juan. Carlos Castañeda es un antropólogo que se dedica a estudiar a los chamanes en Estados Unidos, en Nuevo México, me parece que era. Y habla especialmente con un chamán que se llama Juan, donde a través de las drogas alucinógenas en el peyote en sí, realiza viajes trascendentales, que trascienden la conciencia. Ese texto es fundamental también para lo que es el movimiento hippie. Lo que pasa es que Castañeda con los años escribe otro texto que habla que estos estados de trascendencia, de meditación, la droga solamente era un instrumento para llegar, pero luego se podía llegar sin el uso de drogas. O sea que las drogas no tenían un valor en sí mismo, e incluso critica un poco el uso excesivo de las mismas, digamos. No es que eso es bueno, droguémonos todo y ya está. No, nada que ver. Y en los 80, en el texto de Alonso, el otro texto que le había dado, Rodrigo Alonso me parece que se llama, en el otro texto que creo que era de Rodrigo Alonso, él habla de Neuroamante, que es un libro de William Gibson, que es de 1984-85. Ese libro inaugura un subgénero de ciencia ficción que se llama cyberpunk. El cyberpunk es un género que habla de alta tecnología en un futuro próximo. Hay varias películas, hay varias novelas que están, digamos, que concuerdan con esta descripción y algunas películas también, pero básicamente por ahí no tiene una mirada tan optimista de la tecnología, sino que empieza a confrontar qué pasa con las clases sociales, digamos, los que más tienen con los que no menos tienen, las desigualdades sociales también que están aparejadas en la época de la tecnología, y ahí aparece también un poco la lucha entre digamos, los que tienen el poder y los que están por debajo tratando de cambiar las cosas en la clandestinidad. Y el concepto de low tech. Hay una película
basada en una novela de William Gibson que se llama Johnny Mnemonic. Un poco habla de esto. Y tiene, como ven, las filas de televisores o el uso de la realidad virtual en el ciberespacio. Esta cruz de televisores. Tiene muchas referencias, por ejemplo, a las esculturas de Nam June Paik. Y por eso realmente, o sea, el cyberpunk se alimenta un poco del videoarte y de lo que es el cine expandido, la realidad virtual, esa rama artísticas digitales, o sea, alimentan el subgénero en lo que es el cine. Y yo creo que también viceversa, digo, la ciencia ficción del cyberpunk le ha dado una vuelta de tuerca también a, a las teorías. Después vamos a hablar, ahora un rato vamos a hablar un poquito más sobre eso. Bien. Cuando hablamos de low tech hablamos de bajas tecnologías. Cuando Jorge Crower habla de eso, se refiere a los juguetes que encuentra en las casas, que encuentra tirado en la calle, o en un momento creo que se ve uno de los videos que encuentra una impresora, cosas de tecnología que han sido obsoletas, desechadas por la sociedad porque ya no tienen utilidad, y él las desarma y le da una nueva utilidad. El hecho de que las desarme o no tiene que ver con el concepto de low tech. Low tech es baja tecnología, o sea, tecnologías no de punta, por decirlo de alguna manera. Y lo que abre también es, como lo de la película, abre una disyuntiva entre los que tienen mucho y los que tienen poco. Lo que es el arte o videoarte o arte digital acá en Argentina, obviamente es todo low tech, porque no somos primer mundo, no somos ni Europa ni Estados Unidos, y todo lo que nosotros trabajamos es en esa línea. Porque, digo, nosotros trabajamos. Lo que trabajan los artistas que se dedican a esto, yo no es mi caso. Pues ya tengo alguna idea, pero no es mi caso. Entonces, un poco eso. Y el concepto, por eso me parece interesante, digamos, este juego social que hay. Y un poco cuando hablamos del concepto de caja negra, a ver, estaba bueno cuando marcaban esto, ¿no? Lo del input y el output. O sea, uno como usuario, ¿no? Manda un dato, está esa caja negra, se encuentra la respuesta. Y dentro de esa caja negra no sabemos lo que pasa. A eso es lo que se refiere también Emiliano Causa cuando habla de lo de Flash. Yo estoy editando con Flash. Uso un filtro de Flash. Le doy y me da el resultado. Le doy el clic y me da el resultado. Pero el software hace un proceso que yo no lo entiendo como usuario. Si yo tuviera acceso a ese código y tuviera el conocimiento, yo podría intervenir ese código para tener un resultado tal vez aleatorio, tal vez no sea, digamos, estético, pero me daría más control sobre la herramienta. Cuando Miranda dice esto, que el diseñador está influenciado por la estética que impone el programa, es que el programa tiene determinadas herramientas y esas herramientas solamente se pueden modificar determinados parámetros. También pasa con con la pintura o con lo que sea. Ustedes, si van a hacer una escultura, bueno, tienen la gubia de determinada manera para esculpir la madera, o el pincel que de determinada manera. Si ustedes al pincel le sacan los pelos del medio, van a tener un pincel diferente, personalizado, como ustedes quieran. La tecnología es en cierta forma, es más compleja, entonces por ahí no te permite esto. Entonces, digamos, cuando vos tenés empresas de software que hacen paquetes con filtros y preset y cosas ya como prediseñadas, digamos, imponen al mercado determinadas estéticas. Obviamente esa empresa que diseña el software, adentro aparte de programadores trabajan diseñadoras gráficos, artistas que hacen un poco la impronta de cómo se tiene que manejar el software. Y eso también afecta al usuario. En cierta forma le saca libertades o potencialidades. Y a eso se refiere
Emiliano, que al hecho de agarrar, como Jorge Crow, agarrar esos juguetes, romperlos, hacerlos diferentes, hacerlo que suenen, que tengan otros sonidos y demás, a esa cosa que tenía una funcionalidad le da una nueva. O sea, ya no son cajas negras porque Jorge entiende cómo funciona, le da una nueva utilidad que si, digamos, si para uno fuera ese juguete fuera una caja negra, no le podría dar una otra utilidad porque no entendería cómo funciona adentro. ¿Se entiende? Un poco el concepto este de caja negra. Y esto tiene que ver un poco también con el hecho de lo que es todo lo que es los movimientos de software libre, que algunos lo pusieron cuando hablamos de tecnologías abiertas. ¿Qué es el software libre? Bueno, es un movimiento que arranca con Richard Stallman, que es un programador que empieza a pensar que empieza a estar en contra de todo el tema de las patentes, de que el conocimiento tiene que ser libre de distribución, que todos lo puedan modificar. Entonces empieza todo un movimiento con respecto al software libre de programas informáticos y también hardware, o sea, electrónica, donde el que la hace deja todas las instrucciones de cómo se hace eso. Y el que hace el software deja todas las instrucciones de cómo se hace eso. Después en las otras clases vamos a ver un poquito más de eso. Y eso arma un montón de... Eso es un poco también la democratización del conocimiento. Y yo creo que también tiene que ver con esto de lo que decía John Gluer cuando hablaba de la expansión de la conciencia y del conocimiento y demás. Porque democratiza esas cosas. Y ahora yo quiero un poco... volar un poco por fuera de la clase y hacer una reflexión con respecto a lo que estamos viviendo hoy en día, que es el coronavirus. Yo creo que también, digamos, en la era de la tecnología hay también otros autores que han publicado cosas que me parecen interesantes. Yo estoy un poco improvisando la clase, entonces por ahí se me voy un poco de mango. No sé dónde tengo. Acá está. Estamos viviendo un poco esto, lo del cine, lo de la expansión de la conciencia. Por ahí suena un poco delirante de mi parte, pero no lo es, porque cuando el autor habla de expansión de la conciencia, no se refiere, o sea, o no se refiere solamente a la cuestión de la cuestión de meditación, de trascendencia espiritual y sino también de que la tecnología forma parte de la persona y es como una extensión. En la película Johnny Mnemonic, por ejemplo, el personaje tiene un chip en la memoria que le permite conservar un montón de información y eso es lo que traslada, él traslada información. Y hay un enemigo que lo trata de capturar que es un predicador que tiene injertos de robot que le da más fuerza. Bueno, puedo agarrar una pinza neumática y tener más fuerza, puedo agarrar un celular y recordar un montón de cosas. Hay herramientas que las personas tienen, que son la tecnología, que expanden las posibilidades de las personas. Hoy, si esto mismo que está pasando hoy hubiera pasado hace 40 años atrás o más, las cosas hubieran sido totalmente diferentes. Diferentes desde la logística, con el tema de cómo hoy podemos ver día a día prácticamente con el mapa a nivel mundial de la cantidad de contagiados que hay. Desde esta concepción que la otra vez yo lo había visto en la televisión pública, de una doctora diciendo tenemos que reformular el concepto de aislamiento social, porque aislamiento social significa que la gente no se relaciona. Y hoy por hoy el aislamiento social no es tal por el tema de la tecnología. Todas las familias casi todos los días hacen videollamadas para hablar con sus seres queridos, se comunican y demás. Está bien que acá en Balcarce todavía no estamos
la gente no está todavía tan asustada o lo que sea porque todavía no hemos tenido casos positivos, pero en lugares que están muy mal, como Italia y demás, la gente se sigue comunicando, sigue socializando a través de la tecnología. Y también el tema de la educación a distancia. También nos compete mucho a nosotros como docentes, con el tema de la tecnología, el uso de la tecnología. Y el uso de los tiempos también de la tecnología. Hay visiones por ahí que son más optimistas o más negativas, yo prefiero una intermedia de la tecnología, que también influyeron en el arte digital. Por ejemplo, teóricos como Negroponte o Alvin Toffler, que es Alvin Toffler, que escribió la tercera ola o el shock del futuro. Y tiene textos que hablan de, bueno, donde la primera ola es la agricultura, la segunda la industria, la tercera sería el conocimiento. O sea que ya básicamente cuando habla de tercera ola, cuando habla de tercera ola, básicamente está hablando de posmodernidad, del valor del conocimiento más que de la tecnología bruta del hierro y demás. Eh, y habla mucho con el uso de la tecnología del trabajo, lo que es el trabajo en casa, a través de las computadoras y demás. ¿Qué es lo que nos está pasando, o me está pasando a mí, nos está pasando a muchos docentes y a ustedes lo están viviendo como alumnos? Y él lo escribe de una forma optimista. Yo no sé si es tan optimista. O sea, sí hay que replantearse un montón de cosas. A mí lo que me está pasando, y creo que le pasa a muchos, es que ya no trabajo un par de horas al día, sino que trabajo todo el día. Un domingo me llegan mensajes y ya trabajo. Ya no sé ni qué día es lunes ni de martes. A veces el feriado de Pascua es feriado. No tengo ni idea. Como estamos encerrados acá. Y entonces un poco también eso, ¿viste? No sé si es tan así. Pero bueno, la tecnología es lo que nos llegó para quedarse y es parte de la realidad. Es una extensión de nosotros mismos y es parte de la realidad que nos toca. Yo también, pensando un poco, estaba viendo el tema este también de lo que es las tecnologías abiertas y el software libre, que por ahí es algo que un tema que por ahí mucha gente le parece que es irrelevante y demás. En software, por ejemplo, todos los servidores que manejan internet, la mayoría, el 90%, usan sistemas operativos libres como Linux. Todos los celulares que tenemos nosotros que son Android, la base es Linux. Prácticamente todos los smartphones son Linux. ¿Qué significa esto? Que son, digamos, sistemas operativos que están todos documentados y que cualquier persona los puede agarrar y los puede modificar. Así, por ejemplo, surgió cuando estaba Conectar Igualdad Guaira. Guaira, que venía con las computadoras, básicamente una distribución de Linux personalizada y adaptada para el sistema educativo argentino, que no funcionó porque no se supo aplicar, pero tiene esa particularidad, se puede adaptar a a la realidad específica de un lugar, sin muchos conocimientos, sin tema de patentes, y es muy útil para cuando estamos hablando de tercer mundo, o sea, de donde no hay recursos. Y ahora ha surgido una cuestión, por ahí algunos lo han visto porque tienen conocidos, por ejemplo, docentes del industrial, por ejemplo, me sale Macioni, o los chicos que está con los chicos, ¿no?, del Club Social de Innovación, que están haciendo mascarillas en impresión 3D. Todos esos diseños no lo hicieron ellos, son descargados de la red, diseños open source, o sea, diseños libres que hay gente que está imprimiendo. No solamente la Universidad de La Plata también está imprimiendo mascarillas, se imprimen boquillas para respiradores, inclusive ingenieros de México están haciendo respiradores artificiales económicos
que tienen licencias libres y que en el caso de, yo había visto uno por acá que me pareció que estaba muy bueno, que incluso en algunos casos, que no sé si me parece que era el argentino o alguno de esos, eh, que eran respiradores sencillos. Acá está. Eh, y la última es la corriente más artesanal, que busca crear máquinas de respirador artificial basándose en planos open source que cualquier puede hacerlo en la casa, hacerlo en su casa con una impresora 3D. Incluso está viendo planos de respiradores artificiales para combatir el coronavirus que vos los podés imprimir en tu propia casa, si tuviera una impresora 3D. Entonces, todas estas pequeñas cosas, la cantidad de máscaras protectores, de válvulas, si un Estado tuviera que pagar las licencias y tuviera que pagar las empresas para que fabriquen semejante cantidad de cosas, gastaría el triple o el doble. Y no lo podrían hacer tan rápido. Entonces, todo lo que son las tecnologías abiertas, de a poco, están cambiando el mundo. Y están cambiando una concepción del mundo. Yo esto lo digo también porque cuando uno hace una obra o cuando uno contempla una obra de arte, también tiene que saber qué trasfondo hay atrás en cuestión a lo que es la tecnología, el manejo de las cosas. Eh, a mí me parece bastante interesante cómo en distintas zonas como Argentina, México, en Estados Unidos también, el MIT va a registrar un respirador económico con patente open source para que cualquier persona en el mundo, cualquier estado en el mundo lo pueda fabricar. Nosotros tenemos la suerte de que hay 3 empresas argentinas que fabrican respiradores artificiales que fueron, o sea, que ya lo fabricaba antes de que viniera el coronavirus. Yo ni sabía que existían, pero tenemos 3. Hay países que no tienen ninguna. Y las grandes exportadores de respiradores artificiales, ya sea Alemania o China, China creo que ahora sí, no están exportando, porque tienen tanta demanda interna que no exportan. Entonces, ¿cómo se abastece esos países pobres que no tienen suficientes respiradores si no pueden pagar las patentes ni tienen fábricas preparadas para hacer los insumos? Digamos, es un avance silencioso de estas tecnologías abiertas, pero es un avance real. Y creo que también la libre circulación de conocimiento, digamos, puede tener muchos niveles, no solamente ese tan tecnológico, nosotros no sabemos nada de todo eso, pero sí tiene que ver también con una filosofía de vida. Y creo que esa filosofía de vida también forma parte de lo que es el arte digital hoy en día, para entenderlo un poco mejor. Y al mismo tiempo, yo voy a poner esto acá, dejar acá. Quiero contar también temas de experiencia personal y de una idea que tengo yo que no sé si va a funcionar o no. El tema este de que también no tenemos todos acceso a la tecnología. Cuando hablábamos esto de low tech, no todos tenemos acceso a tecnología. No todos tienen internet, no todos tienen conectividad. Tal vez tenés un celular, pero no tenés datos. En las escuelas está pasando, y en el industrial poco, pero está pasando, que no todos los chicos tienen conectividad de internet. Por eso el gobierno nacional larga toda la serie de programas de televisión, programas de radio. Yo la otra vez estaba viendo por radio una docente en el norte que estaba dando clase a través de una radio comunitaria. Y eso es otra cosa de lo que yo quería hablar. Hay tecnologías, lo que son bajas tecnologías que no tienen que ver con la informática, pero que también tienen que ver con la comunicación y cómo llevar las cosas a la gente. Puse esta página más allá de las cuestiones políticas, cada uno piensa como quiera, pero Barricada TV hay una televisión
Es un canal de televisión abierta, como las radios, como hay también radios, una televisión comunitaria, como también hay radios comunitarias. Radios comunitarias y televisiones comunitarias son entidades sin fines de lucro que trabajan en barrios. Es más normal las radios, porque las televisoras necesitan más tecnología y son difíciles de hacer. Pero las radios hay muchas, sobre todo en el norte y en el sur, donde no se llega con la información a todos lados y la única forma de saber si un pariente está enfermo es a través de una radio y así se comunican. Yo había pensado hacer un programa de televisión que no sé si se podrá hacer o no acá para sacarlo en Canal 4 con actividades para los chicos, pero no todo el mundo tenía acceso a eso. Y tenemos que buscar distintas alternativas desde la tecnología, desde las bajas tecnologías, para llegar a los chicos. Voy a esto porque la última bajada que hago es se derogó la ley de medios hace 2 años atrás o 3, no me acuerdo. La ley de medios contemplaba televisoras comunitarias, radios comunitarias. La radio que tenemos en el normal es gracias a la ley de medios. Y esos medios en estos momentos de crisis sirven para cosas importantes, porque son sistemas de comunicación alternativos, cuando no todos, sobre todo la gente de menos recursos económicos, no tiene forma de acceder a la red para, en este caso, lo que estamos hablando de educación. Lo mismo pasó y pasa con lo que fue Conectar Igualdad, que si hoy en día estuviera, digamos, más chicos estarían con computadora y no tendríamos que estar con el tema de los fotos en los celulares y demás. Entonces, obviamente nadie se iba a imaginar que pasara lo que pasó. Pero tenemos una realidad que la tecnología nos atraviesa y este tipo de contingencias es importante que estén contempladas en políticas de Estado claras, que tengan que ver con el tema de los manejos de las tecnologías y el acceso a las tecnologías. Me fui muy largo. Voy a dejar las actividades en otro video para arrancar el GIM y espero que no le haya sido demasiado pesado todo lo que dije.